Entonces, el otro día no entramos en esto. Yo os dije que al final la violencia simbólica es un concepto abstracto, y es precisamente porque es abstracto, es difícil de identificar, y precisamente por eso es difícil de combatir. Pero Alda Faccio se atrevió a hacer lo más parecido a un listado de cuestiones de espacios sociales en los que se produce violencia simbólica patriarcal contra las mujeres de manera generalizada, ¿no? Una sería la familia patriarcal, ¿no? Pues esta idea, lo que hablamos el otro día, ¿no? De la pareja heterosexual monógama para siempre, que convive y que tiene criaturas, que es un espacio de generación de desigualdad, que es en ese marco en el que se dan 4 de cada 10 asesinatos a las mujeres. O sea, que algo tiene que haber ahí, ¿no? La maternidad forzada, en el sentido literal que estamos ahora, de que nos van a obligar a parir a las mujeres que se queden embarazadas, y en el sentido también simbólico, ¿no? De esta cosa de la maternidad como un mandato del que no te puedes abstraer, y si no, además te tienes que justificar, ¿no? El otro día salía Helen Mirren, que ya es una señora mayor, que todavía tenía que justificar por qué no ha tenido hijos. Y ya, todavía, de verdad, o sea, yo pensaba que esto se iba a pasar en un momento cada vez más cercano, por cierto. Pero bueno, la heterosexualidad obligatoria como respuesta a la familia patriarcal de, no, bonitas, aquí juntarnos con un hombre y tener criaturas, que si no, ¿quién nos va a dar mano de obra, ¿no? Que el otro día el lema de una de las pancartas feministas era abortaremos nuestra mano de obra barata, porque es que ya es explícito que una de las cosas que quieren es que sigamos produciendo obreras y obreros, ¿no? O gentes que trabajan en situaciones de precariedad, porque ya obreros me parece hasta mucho decir. Las religiones misóginas, gran redundancia a mi entender, la historia robada, o sea, todo el hecho de que no estamos, las mujeres, en ningún sitio, no hemos estado, tratad de buscar dónde estábamos las mujeres en cualquier momento histórico, y estábamos en los burdeles, parece, ¿no? Luego lo demás no sale ninguno, o algún amante de algún rey, o una que lleva un parche, o cosas así, pero como grupo humano, que es la mitad de la población y que seguro que ha tenido alguna injerencia en cómo ha ido la historia, no estamos. El trabajo sexuado, esto ya lo hablamos el otro día, ¿no? La división sexual del trabajo, el derecho claramente sexista, ¿no? Desde la titularidad de la tierra hasta los planteamientos de custodia en el caso de violencia, hasta todas las leyes sexistas que os imaginéis, la ciencia ciega al género, que es lo que significa ciencia ginope, que ya hablamos el otro día, ¿no? De pues que la medicina no se ha enterado de que existimos, la economía por supuesto que no, esto ya lo dije de las exposiciones en el Museo de Bellas Artes, ¿no? Sí, las exposiciones monográficas de mujeres. Pero ella, además de hacer una lista, insiste en que se trata de gestos, silencios, miradas, signos, mensajes que hacen posible que esas instituciones sexistas existan y designen en mujeres y varones la posición social que ocuparán. O sea, tú ya antes de estar en una relación heterosexual, monógama, orientada a la reproducción, ya sabes cuál va a ser tu posición. Si eres un hombre como si eres una mujer. Ya tienes asignado un montón de comportamientos y un montón de errores. Y todo lo que sea desobedecer eso es un trabajo vital duro y que acabará engordando los bolsillos de tu terapeuta seguramente, ¿no? Aparte de llevarte a... ¿no? Pero tenemos asignado tan claramente cómo tenemos que comportarnos y cuál es el papel que tenemos que reproducir en estas instituciones, y yo, si tuviera la desfachatez de corregir a Alda Faccio, le diría, ¿y la militancia política? O sea, en los espacios de militancia política de izquierdas, con nosotros ni me voy a interesar, son espacios en los que se reproducen dinámicas de reproducir los roles tradicionales de género, muchísimo más de lo que nos gustaría y muchísimo más de lo que cualquiera pudiera pensar. Yo sé que nos cuesta, porque es lo que decía el otro día, ¿no? Nos cuesta mucho más ver nuestras propias incoherencias y nuestras propias dinámicas patriarcales que lo que nos cuesta ver en cualquier otro espacio. Pero al final es la responsabilidad que nos toca, ¿no? Porque cambiar las organizaciones religiosas, o cambiar los partidos de derechas, o cambiar Afganistán, al final es una responsabilidad de las personas que están en esas organizaciones. La nuestra es cambiar la nuestra, ¿no? Y no esta excusa de siempre de, bueno, pero en otros sitios están peor.
porque todos nos llamamos de izquierdas, ¿no? Esta cosa de esto ha sido así toda la vida, hoy en otros sitios están peor. Estas son excusas que utiliza la gente que no es de izquierdas. A la gente de izquierdas esto nunca nos ha valido. Vale. No me interrumpís ni nada. A mí esto no sé si me parece que lo estoy petando, que estáis mirando WhatsApp o que estéis de acuerdo en todo. Es lo tercero, ¿no? Vale. Entonces, ¿cuáles serían los objetivos de la violencia simbólica? Pues mantener el sistema de dominación patriarcal. ¿Cómo? Invisibilizándolo, haciendo lo que decía Lux, haciendo que creamos que la desigualdad es el estado natural de las cosas y así no lo veamos. Entonces, nos trata de socializar en la conciencia de la dominación, es decir, os hace pensar a vosotros como privilegiados y a nosotras como dominadas, lo que significa que nos hace pensar a unas y a otros como si esto fuera normal. No, a nosotras nos genera conciencia de dominadas y a vosotros os genera conciencia de privilegiados. Y así nadie le parece que esto, ¿no? Que no funciona mal. Es como, otra vez ya puse el otro día el ejemplo de la peli de Tarantino, ¿no? Django desencadenado. El personaje de Samuel L. Jackson, el mayordomo, bueno, si os habéis dado cuenta, porque una amiga no se dio cuenta hasta después. El mayordomo, el negro de la casa, a mí me parece un personaje brutal y estoy segura que se ha visto los discursos de Malcolm X Tarantino cuando lo ha hecho, porque es esa cosa, ¿no? Es alguien que tiene tal conciencia, está tan metido en lo de ser dominado que le hace la pelota al amo y que se siente más cerca del amo que de sus iguales. O sea, en un momento dado Samuel L. Jackson, el personaje de Samuel L. Jackson en esa película, yo creo que llega a pensar que no es negro, o que no es tan negro como, ¿no? Esta figura de, para quienes no lo habéis visto, pues el mayordomo, además ha habido una peli también, el mayordomo, ¿no? Que va de esto, que no lo he visto. El capataz. Ah, sí, pero el mayordomo negro que está al servicio del amo, que además ha estado al servicio del amo toda la vida, el amo le trata bien, lleva ropas elegantes y come la misma comida del amo, pero el amo sabe que él es negro, y que es su esclavo. El que igual no lo sabe es él, ¿no? Entonces es un traidor a su clase, ¿no? Pero porque él no se da cuenta que no es como, ¿cómo se dice? Leonardo DiCaprio, es como, bueno, ya quisiera ser como Jane Fonda, pero eso es otro tema. Vale. Entonces, como Carmen me ha dejado hoy que ponga un ejemplo friki cinematográfico, creo que la mejor metáfora del patriarcado que voy a encontrar ahora mismo puntualmente es Matrix. O sea, hay frases de Matrix que le dice Morfeo a Neo que parece, si no fuera porque no creo, que parece que las está usando para definir el patriarcado. La mayoría de las personas no están preparadas. Habéis visto Matrix, ¿no? Si no, flipáis, si no voy a enchufar y eso, ¿alguien necesita aclaración? Vale. La mayoría de las personas no están preparadas para ser desenchufadas. Y muchas están tan habituadas, dependen tan absolutamente del sistema, que lucharían para protegerlo. Esto vale para los que tenéis conciencia de privilegiados, pero también para las que tenemos conciencia de dominadas. Hay personas, hay mujeres que dependen tan absolutamente del sistema, que han convertido, que su vida tiene sentido hasta tal punto como mujeres como Dios manda, que no están preparadas para ser desenchufadas, que esto del feminismo les horroriza, porque entonces su vida reventaría. Si decíamos el otro día que en el momento que asumes una conciencia feminista, tu vida se convierte en un continuo cuestionamiento que a veces acabas hasta el moño, parafraseando a nuestra compañera del Parlamento, y eso teniendo una determinada manera de pensar y de vivir. Pero hay mujeres que han sido tan obedientes, lo voy a intentar decir sin que sea despectivo, ¿no? Han respondido tanto a los mandatos de género, que tienen una vida tan dependiente del modelo patriarcal, que no están preparadas para ser desenchufadas. O sea, que tendrían que cuestionarse absolutamente su vida, ¿no? Entonces, y también esto pasa en algunas mujeres, pero también en muchos hombres, ¿no? Es como, ¿cómo que ahora tengo que dejar de ser un privilegiado y tener iguales y todo eso? Entonces, entiendo que las personas que estamos aquí ya no estamos en esta fase, pero las personas que estamos aquí estamos rodeadas. O
sea, no es que nosotros seamos la resistencia, claro, la vanguardia, pero por lo menos hemos hecho un paso de decir, en un momento dado me podría desenchufar, o eso creemos, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes de que esto es así, de que todos los discursos de romper el statu quo son, a la gente le ponen nerviosa. Por eso el lunes había mucha gente que tenía súper claro quiénes eran los malos. Eran los de la tapa de alcantarilla que rompieron el cristal de Zara, ¿no? No los de Guggenheim. Entonces, esto de ver claramente quiénes son los malos son, y las malas ni te cuento, quienes tratan de romper mi estabilidad, ¿no? Que es lo que decíamos el otro día, lo del concepto de cipayas de género, ¿no? Las mujeres, muchas mujeres que responden violentamente o bruscamente o de manera hostil a otras mujeres que pretenden romper con el discurso de dominación, pero porque eso les recuerda que ellas están obedeciendo, porque en el fondo todas sabemos que estamos obedeciendo. En el fondo, cuando las feministas latinoamericanas o las mujeres negras te dicen que tú eres una privilegiada, te fastidia porque ya lo sabías y tienes que asumir que lo sabías y no has hecho nada al respecto, ¿no? Entonces se trata de eso, de que cuando ves mujeres que están desobedeciendo el mandato de género, y no te digo nada, hombres que están tratando de construir su masculinidad privilegiada, te recuerdan que estás obedeciendo y te cabreas porque a nadie le gusta saber que es un dependiente del sistema de dominación, ¿no? Al final que eres un esclavo, que es lo siguiente que le dicen, ¿no? Eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste en cautiverio, naciste en una prisión que no puedes ni oler, ni saborear, ni tocar, una prisión para tu mente. A mí es que esto de ver la definición de la violencia simbólica patriarcal tan estupenda que tengo que volver a ver la película, porque esto lo he sacado de internet, para sacarle más jugo. Pero la cuestión es esa, ¿no? Todo el mundo no nació en el sistema patriarcal, entonces es fácil no verlo y no olerlo, y sobre todo es fácil no verlo ni olerlo donde no te da la gana. Es decir, tú puedes ser una persona súper manja, igualitaria, que compartes las tareas en casa, en tu curro tratas de no, incluso en tu vida tratas de no ser machista, pero cuando, por ejemplo, por poner un ejemplo inocente, cuando militas en tu organización de izquierdas, no te da la gana de ver ni de oler que hay determinadas maneras de comportarse que están reproduciendo el sistema de dominación. Pues porque cada cual elegimos por dónde empezamos la lucha, porque algunas son más gratificantes y otras menos, o porque algunas nos quitan menos privilegios, ¿no? Quizá el tener una pareja, ¿no? el tener una convivencia en la que tienes unas prácticas igualitarias y compartes el trabajo, etcétera, puede ser gratificante, incluso eres más feliz que comportándote de otra manera, pero sin embargo en la organización política renunciar a tus privilegios, dejar que la agenda feminista esté en primera línea de la agenda política, dejar que las mujeres participemos en igualdad, etcétera, asumir nuestras luchas y tal, pues igual te toca las narices, ¿no? Porque igual te requiere esfuerzo o no te recompensa, ¿no? Que es un discurso, no me voy a meter demasiado con esto, pero solo un poco. Hay una parte del discurso de las nuevas masculinidades que a mí me parece interesantísimo y valioso y que hay que valorar, pero esta excusa de hay que luchar contra el patriarcado porque el patriarcado también te oprime a ti, es un discurso pelín de coger por los pelos, porque no, el patriarcado nos oprime a nosotras. Otra cosa es que a vosotros os perjudica porque vivís 8 años menos de media, porque tenéis que ser unos machotes, porque tenéis que responder a un estereotipo de hombre que os perjudica. Pero el patriarcado nos oprime a nosotros, que somos el grupo dominado. Entonces, quiero decir que hay discursos que son un poco... Iba a tratar de hacer un ejemplo que no sea burdo, pero no me sale. Con un poco de vaselina, pero esto es sin vaselina, o sea, esto es de frente o no hay otra manera, ¿no? Entonces, muchas veces queremos verlo o somos capaces de verlo donde nos compensa, y sin embargo no somos capaces de verlo donde no nos compensa, ¿no? Que puede ser nuestro entorno laboral o lo contrario, puede ser en tu militancia y en tu entorno laboral súper coherente, y sin embargo en tu vida personal todo lo contrario. Pero bueno, como yo ahora no estoy haciendo terapia de pareja, sino que estamos haciendo de una organización mixta, pues me centro un poco más en eso, ¿no? Y luego, otra frase de Morfeo que dice: Matrix es un sistema basado en el engaño y la ocultación, por lo que una vez que todos la veamos podemos acabar con ella fácilmente. Es solo una casa de cartas. A mí esto me parece muy alentador,
porque, y además como muy descriptivo, ¿no? Porque es, en realidad, aunque estamos hablando de un sistema de dominación que parece una superestructura gigante que nos aplasta, que en alguna medida es verdad, pero en realidad nuestra práctica personal, y no te digo nada, nuestra práctica política, ¿en manos de quién está cambiarla? En las nuestras. O sea, ¿quién puede cambiar Alternativa como partido político para que se convierta en feminista? Pues las personas que estamos aquí y las que no están, que verán el vídeo, las saludan desde aquí. O sea, ¿quién tiene la capacidad de que Alternativa sea un partido feminista? Pues las personas de Alternativa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ponernos a ello y dejar claro que no es que sea una casa de cartas, me hace un castillo de naipes, que es lo mismo, pero al final la estructura del partido, la cultura organizacional, las decisiones, los espacios de poder, los espacios informales de poder, todas esas cuestiones, Alternativa no es una abstracción, es un grupo de personas que muchas de ellas estamos aquí, entonces está en nuestra mano cambiarlas, ¿no? Entonces lo primero es tomar conciencia, lo que decíamos el otro día, tomar conciencia de que tenemos prácticas patriarcales y dinámicas patriarcales, y lo siguiente es qué vamos a hacer para cambiarlas, que eso es lo que vamos a hacer cuando yo les voy a hablar, que va a ser el bebé. Y luego, esto era una gota de alentador y otra de menos, pero esta idea, lo que decíamos antes, ¿no? Una cosa es que podemos cambiar las estructuras en las que estamos en nuestro entorno, pero que al final es difícil luchar contra Matrix, porque aunque tú empieces a ver el código, que lo decíamos el otro día, el primer paso del empoderamiento es la toma de conciencia, es decir, como habéis dicho, ponerse las gafas violetas o como lo queráis llamar, el cambiar la perspectiva, ¿no? El mirar las cosas desde otra perspectiva. Pero tus familiares que están completamente atrapados, bueno, sin mala intención, intentarán reconectarte al sistema a toda costa pensando que estás loco. La locura es solo un comportamiento distinto al de la masa. Esto es que me parece como, o sea, yo os estoy flipando mucho, o me parecen definiciones de feminismo y de patriarcado buenísimas y como muy pedagógicas, ¿no? Porque es eso. ¿Cuántas veces nos llaman locas? ¿Cuántas veces nos llaman paranoicas? ¿Cuántas veces dicen que estamos exagerando? ¿Cuántas veces dicen que estamos sacando de quicio las cosas? Porque estamos tratando de tener un comportamiento diferente al de la masa. Porque estamos tratando de que no nos reconecten. Porque es cuando yo veo con mi perspectiva todo el sistema de dominación y cómo nos afecta y cómo se manifiesta cada día en cómo hacemos política, en cómo nos portamos en casa y en cómo planteamos toda nuestra vida, todo el rato son intentos de quitarle importancia y de decir que estamos exagerando y de parecer que es un momento como de exaltación, ¿no? Parece que nos juntamos 4 días a hablar de nuestras cosas y ya nos exaltamos y nos volvemos locales, ¿no? Pero es que tenemos reivindicaciones, tenemos construcción política, tenemos cultura política y tenemos agenda propia y además, bueno, en la alternativa no somos la mitad, ¿no? Esto, a ver, pues esto también habrá que... ¿Por qué no somos la mitad? Eso también. ¿Tenéis alguna respuesta? No, que... No, yo tengo otra, mira. Ya que estás con las películas y tal, yo creo que una de las películas así más patriarcales puede ser, yo creo que Titanic, sin ir más lejos. Por el mismo caso, pues de mujeres y niños primero. Y claro, yo me paré a pensar, ¿no? Y digo, ¿por qué mujeres y niños primero? Se supone que los hombres tenían que ir nadando a los botes y las mujeres tenían que llevar de la manita al bote porque no sabían tal, ¿entiendes? Claro. Luego resulta que a ver quién va a nadar pues cuando tienes el agua a 5 metros bajo cero. Bueno, yo mira, en ese momento lo podría poco patriarcal, si dicen ¡al bote! ¡Digo, vale! Pero en realidad al final eso es una manifestación como 50.000 más que hay cada día de asumir que somos un grupo, lo que se llama el sexo débil, pero que en realidad lo que somos es un grupo vulnerable con una vulnerabilidad artificial. O sea, se nos ha convertido en un grupo vulnerable, pero además desde la ficción, porque ya decíamos otro día, que vivimos 8 años más que vosotros. O sea, que viene Darwin y tiene muy claro quién es el sexo débil aquí, el que se muere antes. O sea, esto no, o sea, no sé si hay otra... Entonces, lo que pasa es que tenemos asumido que somos del sexo débil y también vosotros lo tenéis asumido porque tenemos una vulnerabilidad construida. Y sobre todo porque se nos ha socializado en el miedo. Entonces nos da miedo todo. Nos da miedo, ¿no? O sea, cuando te enfrentas a algo desde el miedo, partes desde una posición de... Es que nosotros nos asumimos como vulnerables. Que también a vosotros asumiros como valientes, a mí también me parece un horror, ¿no? En la RAE pone hombre, varón adulto, bueno, primero pone persona adulta de ambos sexos, que es como...
Pero el segundo es varón que tiene las cualidades consideradas masculinas: fuerza y valor. Y es esto la RAE. Un tío que no sea ni fuerte ni valiente no es un hombre ni para el diccionario. Bueno, sí, porque es una persona adulta de ambos sexos, ¿no? Pero es como, quiero decir que esa construcción es dañina y nociva para unos y para otros. Lo que pasa es que a nosotras se nos ha, bueno, la sociedad ha asumido que nosotras somos el vulnerable. Entonces, alguna ventaja que tienen los barcos, o sea, quiere decir que tenemos otras prioridades que cambiar antes que esto, pero es como no sé, o sea, esta cosa vulnerable de algo que hay que proteger. Pero también es una cita, otra vez no me voy a acordar de la autora, pero que dice que es un poco bestia que se pone, ¿no? Pero que lo que nos han hecho los hombres a las mujeres es la mayor muestra de violencia que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad, que es convencernos de que estamos en peligro, meternos miedo, y cuando ya estábamos convencidas de que estamos en peligro, ofrecernos su protección a cambio de nuestra libertad. O sea, ¿no? Es... ¿Qué? ¿Alguien sabe de quién es la autora? No, pero es lo mismo que la doctrina de eso, ¿no? ¿La doctrina? Sí, o sea, al final es eso, es plantearnos, convencernos de que estamos en peligro, meternos miedo, ofrecernos protección y pedirnos la libertad a cambio. Claro, esto es un timo como una casa, pero funciona. O sea, nosotros vivimos en el miedo y vosotros vivís en la creencia de que nos tenéis que proteger, ¿no? Que esto es una cosa como muy... Y además que es como muy innato, ¿no? Tú lo ves muchas veces en reacciones ante situaciones de peligro y aparte de cosas excepcionales, pero sí tenemos esa tendencia, ¿no? Nosotros a asustarnos y vosotros a creer que tenéis que hacer los valientes. Así estamos, ¿no? O sea, que no, nosotros así. Entonces, el otro día decíamos que hay 4 espacios bueno, que no que hay, que eran los que yo había definido, pero que al final los espacios en los que se reproduce la violencia simbólica, lo decíamos el otro día, ¿no? Depende mucho del contexto, ¿no? Entonces, en nuestro contexto sería, pues eso, la idea de cuidado, la construcción sociocultural del amor romántico, la idea de la imposición de un ideal de belleza obligatorio y a toda costa y a todo precio, y todo, la manera, o sea, todo esto está muy relacionado. ¿Cómo afecta esto a la autoestima? O sea, una persona que tiene autoestima sana no tiene conciencia dominada. Entonces, al sistema patriarcal no le conviene que nosotros estemos bien de la autoestima, porque entonces no nos dejaríamos dominar, ¿no? Entonces, vale. Voy a pasar estas cosas ya o sea, estuvimos repasando por ellas el otro día, así que sí que quería que viéramos una cosa. El otro día de alguno he resumido los retos, había 5, he dejado solo 3, ¿no? ¿Cuáles serían los retos del feminismo ahora mismo? Pues serían, vaya mismo que he hecho, primero visibilizar la dominación. Es que todavía tenemos la asignatura pendiente de que el mundo se crea y se convenza de que estamos en un sistema de dominación y de que nadie se libra de eso, y de que o eres parte de un grupo privilegiado o eres parte del grupo dominado, y que algo habrá que hacer al respecto, ¿no? Integrar el feminismo en todas las agendas, está en mayúscula, y porque no he podido ponerme que haga porque no es en el movimiento feminista autónomo, ni es en los espacios feministas de los movimientos de izquierdas, ni es en determinadas fechas o con determinados temas. Es que la agenda feminista tiene que estar en la agenda política, porque una agenda política sin feminismo, ¿qué es? Una mierda patriarcal, ¿no? O sea, las reivindicaciones feministas y la lucha contra el sistema de dominación feminista tiene que estar en la agenda política de la izquierda en primera fila, con el resto de reivindicaciones, con la justicia social, con la redistribución de los recursos, con los derechos de ciudadanía, con la lucha obrera. No con el CO2 y las reivindicaciones de... ¿no? Esto no es una lucha de cuando estén las luchas prioritarias ya vamos a ir con esto. Esto no es como lo del Sáhara, de primero la lucha, nuestra lucha, no, la lucha de nuestro pueblo y luego la nuestra. No, esto no es... Esto es prioritario y tiene que estar. Y una organización política de izquierdas que no tenga las reivindicaciones feministas en la agenda, pues tiene un grave
fallo en su planteamiento de lo que es la izquierda y de lo que es la lucha contra la dominación y de lo que es la justicia social. Y luego implicar a los hombres, que estas dos cosas yo creo que van más unidas de lo que nos gustaría. Pero hasta que nos convenzcamos de que esto es cosa vuestra, hasta que nos convenzcamos de que tenéis que hacer algo al respecto proactivo y no en plan os acompaño a las manis y esas cosas, y de que no os tenéis que sentir que tenéis que aprender, y tenemos que aprender nosotras también, ¿no? A que podéis estar en una lucha con todas las de la ley, aunque no sea una lucha en la que sois sujetos. A ver si me entendéis. Es decir, no sois los protagonistas de la dominación, pero deberíais ser coprotagonistas, con cuidadito, que ya sabéis cómo nos molestan los chicos en primera fila en las manifestaciones feministas de momento, habrá un día que no nos pase. Tenéis que aprender a, sin ser protagonistas de la dominación, saber encontrar vuestro espacio en protagonizar la lucha. Porque si no, esto, nosotras solas, pues ni lo queremos hacer nosotras solas, y además si no también será que me ha gustado, lo has planteado tú, Mireia, ¿no? Lo de que todavía los planteamientos feministas en las organizaciones mixtas se siguen viendo como una cuestión de confrontación, ¿no? Como un espacio de hecho, nada genera más polémica nunca en una organización mixta que un debate feminista, ¿no? Es como, hay otros temas que no, o sea, despiertan unas pasiones que si las las canalizáramos en hacer algo positivo, la que podíamos liar, ¿no? Entonces, y esto en la militancia de izquierdas, no os preocupéis, que esta no es la pregunta, tengo otras preguntas. Entonces, ¿cuáles son, que yo os preguntaba al principio, ¿no? ¿Cuáles consideran que son los obstáculos para la militancia feminista en una organización mixta de izquierdas? Pues una sería, que lo habéis dicho, ¿no? Que al final una organización de izquierdas es una reproducción en pequeñito del patriarcado, entonces tiene estructura, al final es eso, el problema de que no somos capaces de construir nuevos referentes, ¿no? Entonces creamos organizaciones que se parecen a las organizaciones que conocemos, y muchas de las organizaciones que conocemos tienen estructuras muy patriarcales, ¿no? Entonces reproducimos maneras de tomar decisiones, reproducimos lenguajes, reproducimos estructuras, reproducimos costumbres, ¿no? Entonces, vale, que no nos vamos a culpar, que lo normal, que lo normal es seguir la inercia y construir nuestros proyectos a partir de los referentes que tenemos, pero bueno, ya vale, o sea, ya que nos hemos dado cuenta, ahora vamos a cambiar, vamos a coger de los referentes que tenemos lo bueno y lo que es patriarcal vamos a cambiarlo. Luego, la asignación de roles tradicionales, que no es asignación, porque asignación parece que alguien te los pone desde fuera, ¿no? Es la asunción de roles tradicionales. Nosotras tenemos tendencia a participar menos, tenemos tendencia a dedicarnos a determinados temas, tenemos tendencia a dedicarnos a determinados trabajos, y vosotros tenéis tendencia a funcionar de determinadas maneras diferentes, a participar más, a hablar más, a plantear vuestras ideas de otra manera, a organizar vuestras dinámicas de poder de otra manera. Entonces, el primer paso es ser conscientes, el segundo es preguntarnos qué vamos a hacer cada persona que estamos aquí individualmente para cambiar esto, pero también qué vamos a hacer como organización, para no reproducir nosotras cuidadoras y vosotros cazadores. Es que de repente tenía una imagen que no quiero. Luego, invisibilización de la agenda feminista. Esto es, en el mejor de los casos seguimos creyendo que estas cosas son cosas nuestras, ¿no? Y acordaros lo que os he dicho de la lucha obrera. En la vida se nos ocurriría un planteamiento sobre seguridad laboral, sobre justicia salarial o sobre la reforma laboral. Todas las personas la sentimos como una lucha propia, aunque no nos afecte directamente. Pues es que esto se trata de lo mismo. O sea, estamos hablando de cuestiones flagrantes, que para mí así, ¿no? O sea, estamos hablando de cuestiones graves que deberíamos sentirnos interpelados, aunque creamos que nos afectan directamente. O sea, en otras luchas nos resulta mucho más fácil. Luego, los obstáculos de género para la participación. O sea, esto está claro. Primero, por ejemplo, el reparto de... ¿Cómo se llama esta cosa? Conciliación. ¿No? O sea, el reparto del trabajo, nuestras condiciones laborales y nuestras condiciones con respecto al trabajo reproductivo. O sea, igual todos los que estáis aquí sois majísimos y cuidáis un montón y compartís con el trabajo reproductivo y el trabajo doméstico, pero lo habitual es que nosotras
asumamos esa carga de otra manera. Lo habitual es que nosotras, me incluyo, yo soy un morro que no os lo podéis ni creer, pero lo habitual es que las mujeres tengamos una carga reproductiva mayor y que tengamos menos oportunidades y menos herramientas para gestionarla bien y para participar en política. Luego está desde los obstáculos de género para hablar en público, hasta los obstáculos de género para cómo planteamos nosotros nuestras opiniones y nuestras propuestas y cómo las planteáis vosotros, hasta la trayectoria que podéis tener vosotros o como hombres o los referentes masculinos que podéis tener de cómo se hace política, ¿no? O sea, nosotras, por los que estamos aquí, igual somos un poco las rarunas que nos ha dado por la política, pero no es lo habitual que a las mujeres se nos eduque y se nos socialice y se nos empuje a meternos, a militar en política, ¿no? Entonces, bueno, pues todos los obstáculos de género que traemos de casa, pero también que reforzamos en la organización, ¿no? Y luego la cultura organizacional, que es, pues desde la estructura, cómo se toman las decisiones, a qué horas se hacen las reuniones, las decisiones importantes que se toman o se cuecen en los espacios informales como los bares, las cenas en casa no sé quién o esas cosas, y que luego se refrendan, ¿no? Eso pasa, además que eso es muy de organizaciones de izquierdas, que somos muy de lo informal, ¿no? Y de luego tomar un pote después de la reunión. Y los espacios informales, nosotros nos gestionamos peor en los espacios formales porque no se nos ha educado ni en lo público ni en lo político. Pero ya en los espacios informales nos perdemos porque no sabemos cómo son las normas, no estamos, ¿no? O sea, los espacios de poder no se nos ha enseñado a manejarnos con comodidad en ellos, pero los informales mucho menos. Y de hecho hay una sentencia mítica de unas ejecutivas de la City londinense que denunciaron a sus empresas porque eran, o sea, como de altos niveles de decisiones, que denunciaron a sus empresas porque la mayoría de las decisiones y de los ascensos se tomaban en clubs de striptease y en puticlubs en los que ellas no podían ir, porque no les dejaban entrar, porque no les apetecía o porque no tenían que cuidar a sus hijos, o no sé por qué. Y ganaron las... ¿Qué ibais a decir? Que os oigo todo, ¿eh? Tomás un pote ahí es carísimo. Bueno, pues igual sería eso, pero a menor escala, al final hay dinámicas informales de toma de decisiones en los que nosotras no estamos cómodas. Entonces, pues, o sea, quiero decir que hay un montón de dinámicas dentro de una organización, y lo tengo clarísimo que esta no se escapa a casi ninguna de ellas, que favorecen que nosotros estemos en una posición de discriminación ya dentro de la organización. No digo ya nuestras reivindicaciones, sino nuestra posición real dentro de la organización. Evidentemente, si estás en una posición de subordinación en la organización, pues tus reivindicaciones no están en primera fila, estarán en primera fila. Y luego también cómo sopesamos las agendas, ¿no? Lo que nos parece importante y lo que nos parece secundario, las infraestructuras y la macroeconomía y todo eso, siempre es como más importante, y sin embargo luego las cosas de la sostenibilidad de la vida parece como más una cosa de estas chicas que majas, mira que es lo que han pensado. Y estamos hablando de cambiar un paradigma sociopolítico, económico y yo que sé qué más, ¿no? Pero parece como más de qué majas, qué cositas piensan, ¿no? Que estas cosas yo las hago de broma, pero en realidad es como funcionan muchas veces las cosas, ¿no? Por desgracia, nosotras también hacemos que funcionen así. Entonces, bueno, pues aquí se trata de, y si no me equivoco, esta hora cuando viene, aquí viene. Ahora ya, yo ya he hablado suficiente de momento. Le había prometido a Carmen que me callaba a las 7:30, pero ya sabe que no es mi compromiso. Entonces, os propongo, con todo esto de hoy y del otro día y lo que traíais de casa y un poco de esfuerzo de creatividad, vamos a trabajar en grupos. No he contado cuánta gente somos, pero yo haría, y sé que va a ser una propuesta política, pero no, hace 5 debates, 2 grupos de chicos y 2 grupos de chicas. ¿Qué os parece? Y para que trabajemos una pregunta tan sencilla y que pueda dar para tanto como ¿cómo podemos hacer menos patriarcal nuestra organización? O sea, ¿qué propuestas concretas? No siendo, queriendo, no sé qué. No. Vamos a hacer propuestas concretas. ¿Qué propuestas concretas se os ocurren para hacer de alternativa una organización más feminista? Que se pueda llamar feminista sin la boca pequeña. ¿Vale? Entonces, pues eso. Yo así por encima diría que damos para 2 grupos de chicas y 2 grupos de chicos.
que nos hemos pensado de hacer los grupos diferenciados, pero creemos que puede ser interesante porque inevitablemente tenemos diferente perspectiva, porque tenemos diferente perspectiva de la vida y tenemos diferente perspectiva de lo que es militar en una organización de izquierdas, como hombres y como mujeres. Entonces lo que vamos a hacer es, en lugar de, vamos a tratar de enriquecer las visiones con a ver qué es lo que sale cuando os juntáis vosotros y a ver cuáles son vuestras propuestas, y también cuáles son las que salen cuando nos juntamos nosotras y a ver cuáles son nuestras propuestas, y así haremos propuestas muy ricas y muy estupendas. Una pregunta, ¿le habéis visto la utilidad a trabajar de manera autónoma y no mixta? Sí. Vale, bien. Lo que pregunto después porque si no me da igual que no lo vieras. Pero si la próxima sesión las hemos visto. Claro, sí. Bueno, a ver, a la pregunta ¿cómo podemos hacer para que nuestra organización sea menos patriarcal? ¿Qué ha salido? Bueno, un montón de cosas, la verdad. Bueno, el primer punto ha sido que alguien planteaba que tenemos que visualizar mediante un cuadro donde apuntamos los espacios en los que estamos cuando sentimos que hay cumplimientos cumplimientos del rol de cada uno, que te haga que te haga sentir mal, ¿no? O que te haga sentir que algo pasa, y eso, para que seamos conscientes de que eso está sucediendo. Una propuesta concreta. Bueno, por otra, había otra compañera que decía que también había que perder los miedos y hablar más, verbalizar más lo que nos está pasando y bueno, y no sentirlo todo como un ataque personal, sino también conseguir verbalizarlo, o sea, ponerlo encima de la mesa, que no es una cosa que esté ahí, ¿no? Sino que seamos capaces de ponerlo en la mesa, como aquí tú también. Yo lo había apuntado como mejorar la comunicación. ¿Eso? Era plantarte en las reuniones. Yo eso, la verdad, no lo puedo explicar muy bien. ¿Cómo me plantarse? Es decir, pegar un puntito encima de la mesa cuando tú quieres hablar, no te dejan, cuando sientes que no sé qué, cuando no sé. Es que no he llegado a pillar muy bien lo que es plantarte. Igual a alguno le puedo explicar mejor. ¿Sí? No ceder esa tendencia que tenemos las mujeres. Ahora no vamos a hablar follón, igual vamos a hablar follón, no nos van a entender, se van a sentir ofendidos, entonces no lo decimos, ¿no? Bueno, pues no, eso no. Plantarse. Sí. Luego, a ver, ¿qué más? Una cosa que tiene que es muy nuestra, muy entre nosotras, que la vamos a compartir, pero que es casi estrategia política feminista, y que es cuidarnos más entre nosotras y aplicar la sororidad. Creemos que los chicos aplican muy bien la fraternidad y que nosotras, bueno, primero porque no entendemos bien la diversidad. No todas las tías somos iguales ni tenemos que pensar lo mismo, y tampoco a ellos o a vosotros se os demanda que seáis iguales y penséis lo mismo. El disenso entre los tíos es una cosa que es bastante natural, pero el disenso entre tías pues se ve muchas veces como debilidad, como pues si entre ellas también, fíjate, piensan distinto, ¿no? Entonces, estrategia política nuestra, no decimos que no podamos tener diferencia de opiniones, tenemos diferencia de opiniones, somos diversas, pero en espacios mixtos vamos a intentar cuidarnos un poquito. Y vamos a hacer una... Bueno, y en los femeninos también, ¿no? Sí, pero no estamos hablando aquí, en los que estamos que no vamos a machacarnos, vamos a intentar evitar machacarnos en público y cuidarnos y escucharnos más entre nosotras. Para las personas que no estéis familiarizadas con esa palabra, que puede ser normal, sororidad, es una palabra que yo no sé si la inventó ella, pero la popularizó Marcela Lagarde y la define, que es la hermandad entre mujeres para la lucha feminista, porque sor, aparte de monja, significa hermana, y entonces es una de las estrategias de dominación ha sido convencernos a las mujeres entre nosotras de que estamos enfrentadas y de que somos rivales. Entonces una de las estrategias feministas es, pero desde lo más micro hasta la estrategia política, es el vernos unas a otras como hermanas,
pero no solo como hermanas en la cuestión de apoyarnos, cuidarnos y crear redes, sino también como hermanas en la lucha feminista, ¿no? Por el paralelismo que hacía Silvia entre fraternidad y sororidad, que por supuesto es una palabra mucho menos conocida, por lo mismo que todas sabemos lo que es la misoginia, pero no existe en la RAE una palabra para describir el odio a los hombres, que hay algunas por ahí que lo tienen, que me he inventado yo, que sería misandria. Pues sororidad, que lo sepáis. Ahora pausarlo. Bueno, alguien ha planteado que haya una norma en la que en las reuniones empiece a hablar una mujer. Que en las reuniones se empiece tomando la palabra una mujer. Hombre, yo por eso se la hago primero a vosotras, si nos echan, que sin hablar. Y luego yo tenía apuntado aquí también diferentes estrategias que son todas válidas, que hemos hablado, ¿no? Que no, es que también no hemos pensado un poco, pero también porque era rico el debate entre nosotras, ¿no? Porque había dudas de siempre hay que estar confrontando. Una, pues preguntábamos, ¿no? O hay que hacer también esto de la pedagogía y de explicar y de tal. Entonces hemos decidido que ambas estrategias son necesarias, que va a haber momentos en los que vamos a confrontar y eso os va a molestar y eso hay que entenderlo en la organización y habrá que hablarlo, pero la confrontación es estrategia política feminista y hay que hacerlo porque para moverse hay que confrontar. Y también habrá momentos en los que se haga pedagogía, no porque nosotros tengamos todo el conocimiento, sino porque compartamos entre todas y todos lo que es. Entonces hemos visto que eran las dos cosas válidas, ponerlas en valor y no pensar que unas, porque a unas les guste o sean más confrontativas y otras mujeres piensen que la pedagogía y la estrategia, no hacer ahí una división, ¿no? De las majas y las cabreadas locas y tal. Son estrategia política ambas, ¿no? Entonces yo creo que eso... ¿Por qué me das a mí? Yo soy de las pedagógicas, ¿no? Bueno, yo creo que era eso, ¿no? Sí, y favorecer o retomar o recrear, replantearnos un espacio de mujeres, un espacio de debate nuestro, para cosas que podemos plantear que tenemos que plantearnos entre nosotros. Que creo que es un tema que levanta bastantes ampollas de esta organización, o sea, es un tema confrontativo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya lo iremos discutiendo, ¿no? O lo iremos formando. Oye, del grupo autónomo masculino. Una organización mixta con grupo autónomo masculino sí que molaría. Sí, porque sería que consideráis que sois un colectivo en vosotros mismos y no lo que es la normalidad, viene siendo. Sería muy poco androcéntrica, pero me daría mucho miedo, grabaríamos esas sesiones. Bueno, a ver, antes de o durante las diferentes propuestas que hemos estado debatiendo, nos hemos dado cuenta que posiblemente en las propuestas que vamos a presentar hoy, igual no hemos llegado hasta o que no hemos traspasado determinados límites porque el propio desconocimiento desde este punto de vista que además hemos estado hablando antes, el ser parte del grupo opresor, por decirlo de alguna forma, nos hace desconocer, por tanto no ver la normalidad en determinados aspectos que sí son. Entonces, pues posiblemente algunas propuestas igual son o muy obvias o cortas, se quedan cortas. Tengo que decirte que es la primera vez, me has destrozado un ejemplo, porque yo suelo decir que uno de los obstáculos de género que tenemos las mujeres es que empezamos a hablar pidiendo perdón siempre. Esto que voy a decir es una tontería, igual esto os parece muy obvio y tal, y es la primera vez, no sé si te lo has preparado, pero es la primera vez que sale un hombre a decir, bueno, esto que hemos pensado los hombres de la organización igual no os parece muy bien. No, es gratificante. A la par que un poco morboso, pero me siento bien. Yo casi que muevo. Te estás deconstruyendo. Bueno, entonces, la primera propuesta era que tenemos que aumentar, o en la organización tiene que haber más mujeres
militando y participando. Es decir, para que puedan participar más las mujeres que están, que tengan una participación de calidad, y cada vez haya más mujeres que entren en la organización para que esa participación sea así. Y que eso no tiene que ser una cuestión solamente de las mujeres, es decir, las mujeres de la organización no tienen que ser solamente las que se preocupen de que haya más mujeres en la organización, sino que tiene que ser un esfuerzo de todos y de todas. Incidir más en la formación. Creemos que eso es indispensable, de la misma forma que estos cursos, estos talleres han servido un poco para ver el nivel o la situación en la que nos encontramos todos y todas, sobre todo nosotros. Y también un poco para ir avanzando en ese desaprendizaje que tenemos que ir haciendo. Pues consideramos que este tipo de formación es el continuo, porque si no, al final también puede llegar un punto en el que creamos que ya está todo hecho, que estamos bien, que nosotros ya tenemos todo hecho y todo superado, y posiblemente podamos pues caer en la autocomplacencia o en seguir reproduciendo roles y errores sin ser conscientes que lo hacemos, como lo estamos haciendo ahora y como hemos hecho un montón de tiempo. Otra cosa importante era la transversalidad. Ya se ha comentado antes, pero creemos que era cómo podemos hacer la reducción de los patriarcales. Bueno, pues asegurando la transversalidad del feminismo en todos los espacios, en todas las luchas, dentro de la organización y hacia afuera, porque es una forma también de incidir en el mensaje feminista. Antes estábamos hablando de las dificultades que podríamos tener como organización para poder, en este caso dentro la coalición o fuera de ella, poder transmitir un mensaje feminista, pues porque al final pues nos encontrábamos en un sistema, o teníamos un sistema político que era tremendamente patriarcal. Entonces, ¿cómo lo podíamos hacer? Pues bueno, una de las pruebas era asegurando esa transversalidad. Transversalidad de las luchas, porque antes además los he dicho en más de una ocasión, y así todos pues vemos que el socialismo, la revolución no es feminista, no será, pero también ecologista. Lo del CO2 es una cosa muy importante. Ya, tengo una tendencia a imponer la importancia de la lucha feminista con respecto a las demás. No, pero sí, está bien, pero también ecologista. Sí. Luego, antes lo ha dicho Maite, y también creemos que cuando se dan determinados debates en la organización, entendemos que sobre todo en este caso son las mujeres las que están, o algunas mujeres o casi todas, pues bueno, tienen una formación en el ámbito feminista muchísimo más avanzada y desarrollada que los hombres, y entendemos que se puedan sentir frustradas en algunos debates porque a la vez nosotros nos sentimos violentos. Entonces, al final es una especie de sensación, bueno, pues como vosotros os sentís más frustradas, pues también a la vez aumentáis los niveles de agresividad, por decirlo de alguna forma, y nosotros, como nos sentimos violentos y vemos ¿qué pasa? Es nuestra opinión, ¿vale? Creía que tenía un flequillo más espeso. No. Al final entramos en una especie de pues nosotros nos sentimos violentos y más agresivos, y al final, pues es bastante difícil mantener debates. Aunque conociendo que sabemos más. Pero bueno, es difícil mantener ese tipo de debates, no solamente sobre el feminismo, sino sobre cualquier otra forma o sobre cualquier otro tema en el que, bueno, pues de forma pues no sé, directa o de perfil se haya tocado este tema. Entonces dificulta bastante mantener debates y sobre todo llegar a acuerdos y poder seguir avanzando. No sé, yo creo que he dicho todo. Si alguno ve que me he olvidado algo, pues nada, que diga. El compañero que está en streaming, que ha participado, ¿qué ha dicho? Bueno, formación, ha comentado... Bueno, sí, espera. Sí, espera, es cierto, había otra cosa, y esta vez un tema que se ha comentado antes, y es lo has dicho tú. La misma forma que hacemos nuestras luchas, también consideramos en esta organización, si dentro de las alternativas ecologistas, feministas, socialistas, no sé qué, pues entonces también tenemos que hacer esta lucha de la forma que hacemos otras, y que es verdad que otras no tenemos ningún reparo, aún no viviéndolas de cerca, para hacerlas nuestras y además con toda normalidad, pues esto también teníamos que trabajar para que eso sea así con total normalidad. Y es todo, ¿no?
Pues es que ricasco, yo creo que los resultados demuestran que ha sido una buena idea hacerlo por separado, porque pues que es evidente, o sea, tenemos una diferente perspectiva de lo que es ser un hombre o una mujer en una organización mixta, y yo creo que iba a ser rico, o sea, yo imaginaba que iba a ser rico el hacerlo por separado, porque al final hay diferentes visiones y diferentes inquietudes, ¿no? De todas maneras, a una cosa que habéis comentado bastante y que ha salido también en debates que hemos tenido por email y así, de la formación, yo quería recordaros lo que decíamos el otro día de las 3 fases de empoderamiento, que eran muy parecidas a las fases del marxismo, que la primera es la toma de conciencia. Es la más difícil, pero es la más importante y además es la fundamental. O sea, la que marca la diferencia entre la gente que quiere ser desenchufada y la que no se atreve a ser desenchufada. La toma de conciencia. La segunda, que es la de la dotación de herramientas, que es la de la formación, esa es más fácil, la podemos solucionar. Bueno, yo creo que vamos a pasar una lista con el otro día, libros imprescindibles. Yo ya la puse ahí en plan, como diciendo, el que no se lo lea de aquí a un año ya veréis. Pero que en realidad también, que por supuesto que es importante y que entiendes mucho más las cosas después de la formación y de la lectura y tal, pero que yo creo que la importante y la que tenemos trabajo y responsabilidad es, y además individual y colectiva, es en la de la toma de conciencia. Y también que no nos sirva de excusa la falta de formación, etcétera, porque en otras luchas yo nunca le he oído a nadie preguntar qué libro me tengo que leer para ser antirracista, por ejemplo, ¿no? La de la lucha obrera me la reservo, que igual hay que leerse el Capital o el Oratorio o yo qué sé, ¿no? Pero quiero decir eso, que no utilicemos la falta de formación como una excusa, porque la que importa es la toma de conciencia. Yo creo que siempre me da pena, porque las personas que estamos aquí ya somos las que hemos entrado por lo menos aunque sea de manera incipiente en esa fase, ¿no? Pero bueno, que a mí me parece que es... O sea, que lo esperanzador es eso, que esto no es solo ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es tomar conciencia y pensar qué vamos a hacer de manera individual y colectiva al respecto, ¿no? Y ya sabéis que yo soy muy de finales ahí, bueno, no es una expectativa, como voy a hacer algo, pero voy a buscar una frase de Matrix, que esta es para el final. Tenemos que hacer una visión para el visionado colectivo de Matrix. Que esta es para el final, pero no importa, pero ya te he dicho yo el resumen de lo más importante. También es de Morfeo, pero esta es una un poco positiva, que dice: nosotros nos matamos, está en masculino porque a Morfeo no le voy a llevar a... Nosotros nos matamos para poder subir escalones en Matrix, sin darnos cuenta que esa energía la podemos usar para crear otra estructura social basada en la cooperación en vez de la avaricia patriarcal, diría yo. Entonces yo lo dejaría aquí, en plan, vamos a crear otras estructuras sociales, pero también otras estructuras, microestructuras de partido, de organización, basadas en la cooperación y no en la confrontación. Entonces, pues yo no sé, aparte que reinéis la hoja de evaluación, yo no sé si queréis decir algo más. Yo sí quería decir que muchas gracias, porque es un ejercicio de generosidad estar aquí a estas horas de un viernes, y también, aunque he dicho que no se va a hacer otro reconocimiento, o sea, que la generosidad que implica estar planteando estos discursos y no sentirse o no manifestar que te has sentido atacado, ¿no? Pero me ha gustado mucho el planteamiento que habéis hecho desde el grupo de tíos de que reconocer que a veces reconocerte como parte del grupo dominador pues da rabia y te sientes bueno, pues va a... ¿cómo? Ah, que no te veía. Y te limita. Bueno, pues que nos limite, que ya que ahora hemos reconocido el sistema de dominación, ahora vamos a crear una nueva estructura social, y que a ver si ahora esto es un punto de partida para hacer una organización menos patriarcal y más feminista, hasta que sea ya feminista de label lila. Le ponemos un label lila y ya se merece.